Sin poder llegar a un acuerdo y desesperados, así se encuentran actores, escritores y trabajadores de Hollywood, mientras que las compañías buscan discretamente seguir produciendo con ayuda de inteligencia artificial. Crece la preocupación por el uso y comercialización de las llamadas armas fantasmas, fáciles de adquirir, con menos restricciones y se arman en casa. Suenan las alarmas entre la comunidad médica ante la proliferación de peligroso hongo que pone en riesgo la vida de quien lo contrae. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Después de 2 meses del paro de escritores y actores del entretenimiento de Hollywood, no hay acuerdos. Mientras tanto, siguen aumentando los daños colaterales. No obstante, los poderosos estudios de Hollywood buscan alternativas para sacar a flote algunas producciones que ya están estancadas. Dayanis López está con nosotros. Dayanis, esto va para largo. José, para largo, y fíjate que a pesar de las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas, los guionistas y actores que también se han unido no han dejado de protestar afuera de las casas productoras. Inclusive debido al estancamiento de las negociaciones, el gobernador de California, Gavin Newsom, ofreció su ayuda para negociar un acuerdo. Desde el pasado mayo 2, más de 11,000 guionistas que trabajan para las producciones más importantes de la industria del cine, televisión y streaming han estado en huelga y hace unas semanas los actores más reconocidos se han unido a la causa. Well, we're all very concerned. We want a reasonable solution. Everybody that's out here today wants a solution. Estos valiosos empleados de la industria del entretenimiento que se encuentran en un momento de crisis existencial a causa de la tecnología, buscan ingresos más altos, una estructura salarial estable, contratos y tratos más justos, así como protecciones sobre la inteligencia artificial. Fair pay, revenue sharing, healthcare, retirement funding, a fair casting process, AI protection and fair compensation. De acuerdo con algunos actores y escritores, en momentos que la industria ha revolucionado y se está transformando, la gran mayoría de ellos ganan menos de $30,000 al año, por lo que se mantendrán en huelga hasta lograr lo justo. Desde que inició este masivo paro, un gran número de shows de televisión, películas y series han retrasado sus producciones. Sin embargo, personas allegadas a las grandes productoras aseguran que están contratando escritores temporales e incluso varias compañías de streaming comienzan a buscar expertos en inteligencia artificial con salarios elevados. Yeah, of course, it's an existential threat. We need protections, guardrails. Ahora bien, mientras todo indica que la huelga está lejos de terminar, hay compañías que se están viendo impactadas, como de maquillistas, estilistas profesionales y negocios que dependen de esta importante industria. Well, considering that production is closed down, we have no rentals going to those productions. Only thing we have going now are a few commercials and a few non-union shows, and that means that our income has been slashed drastically. Hasta ahora, ni los ejecutivos de los estudios ni los actores o escritores han mostrado interés formal de continuar con las negociaciones. Lo cierto es que mientras los guionistas y actores aseguran que continuarán la huelga, los ejecutivos de las compañías insisten que han ofrecido salarios más altos y tratado de cumplir con las demandas de los manifestantes. Así que esto va para largo. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Vamos a otras noticias. Surge una nueva acusación para el expresidente Donald Trump en el caso de documentos clasificados de Mar-a-Lago. Los fiscales del caso han agregado a la lista de 37 cargos del exmandatario un cargo más por retener deliberadamente los registros clasificados. Además, presentaron cargos contra Carlos de Oliveira, otro empleado de Trump, acusado de ayudar a evadir a funcionarios que intentaban recuperar los documentos confidenciales. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden no otorgaría el perdón a su hijo en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le acusan. La secretaria de prensa, Karen Jean-Pierre, descartó la posibilidad de que el mandatario pudiese usar su poder para perdonar a su hijo y lo hizo con un rotundo no. La vocera anuló las especulaciones de un posible indulto para Hunter Biden. Por otro lado, la Cámara de Representantes aprobó el primer proyecto de ley de gastos para el 2024 con una votación de 219 y 211. El proyecto de ley para refuerzos militares de cerca de $155 mil millones fue aprobado y ahora espera por el Senado, mientras que otro de cerca
de $25.000 millones para el desarrollo rural y fondos para la FDA será votado hasta después del receso de agosto. Todo esto por desacuerdos entre las dos bancadas. Y crece la preocupación por el aumento significativo de armas fantasmas en el país. Armas que pueden ser impresas y armadas de manera doméstica y muchas veces sin contar con un número de serie. En Miami, Anthony Belchi nos tiene más detalles. En Estados Unidos hay un mercado en crecimiento y completamente legal. Es el de las armas fantasmas. Son pistolas que se venden por piezas en Internet. Es el consumidor final quien las ensambla para después tener un arma convencional. Como ves, hay orificios, solo hay que abrir unos agujeros a través del marco del arma de fuego para que los otros componentes se puedan unir. El problema con estas armas es que hasta ahora no tenían número de serie e incluso podían ser fabricadas en casa con impresoras 3D, sin ningún tipo de supervisión ni control de calidad. Una vez ensambladas estas armas de fuego, funcionan igual que las otras armas de fuego que han sido producidas o manufacturadas por empresas que ya son reconocidas. El expresidente Donald Trump se negó a regularlas, pero Joe Biden las legisló. No se prohíben, solo se requiere que las armas tengan número de serie, que los compradores pasen un control de antecedentes y que sean fabricadas por empresas con licencia. Aunque la polémica está servida, por su bajo costo están al alcance de cualquiera, especialmente entre los más jóvenes. Incluso los niños pueden conseguir las piezas o un kit para hacer un arma fantasma, y eso es peligroso. Y es que en varios de los tiroteos ocurridos en los últimos meses en escuelas de Estados Unidos se han utilizado armas de este tipo, fabricadas en casa por piezas. Y te puedes imaginar lo que puede suceder si uno de estos jóvenes que realmente no tiene la educación, no tiene la experiencia, no ha tenido el entrenamiento. En 2022, las autoridades de Estados Unidos incautaron más de 25.000 armas que no cumplían con la legislación vigente. Esa cifra podría aumentar, avisan. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otras noticias, los CDC emitieron una alerta por una extraña reacción alérgica a las carnes rojas causadas por picaduras de garrapatas. La han denominado síndrome de alfa-gal y ocurre cuando una persona ingiere carnes infectadas generando una reacción del sistema inmune. Se estima que cerca de 450.000 estadounidenses padecen ya de esta enfermedad. Y preste mucha atención porque un peligroso hongo amenaza con convertirse en una emergencia de salud pública debido a su rápida adaptación a las altas temperaturas que enfrentamos en la actualidad. En Nueva York, Ángela González nos explica de qué se trata. Es la nueva preocupación en los hospitales de Nueva York, incluso más que con el COVID-19 según reportes. Se trata de una rara infección por hongos que no había sido detectada antes en Estados Unidos, pero que habría llegado al país desde 2013, y Nueva York surge como la zona cero de esta amenaza. Me preocupa, porque yo voy al hospital a veces, o al doctor. Quiero ahora tener más seguridad cuando vaya, cuidado. Los síntomas causados por la Cándida auris comienzan con fiebre y escalofríos y pueden causar enfermedades en el torrente sanguíneo, heridas y enfermedades respiratorias. Su mortalidad se ha estimado entre un 30 y 60%, en especial para personas que tienen enfermedades previas. Este tipo de este hongo en específico es más aquella población que usa catéter, que están en lugares de hacinamientos, como vemos en los homes de personas mayores, o que están en un lugar donde hay una gran incidencia, por ejemplo, en los hospitales, que son más vulnerables. Una teoría de la causa de esta infección por hongos en los humanos es el calentamiento global y que estos hongos se han vuelto resistentes al calor. Es parte de la familia de la Cándidas y es un hongo muy en serio porque es muy resistente a los antibióticos. En Estados Unidos se diagnosticaron 2.377 casos clínicos el año pasado, lo que representa un aumento del 1.200% desde 2017. Pero este hongo se ha expandido a otros continentes y se está convirtiendo en un problema de salud pública en el mundo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Vamos a información de Baja California, donde crece la preocupación por un método diferente que están utilizando los coyotes para intentar cruzar a migrantes por la frontera. Ahí en Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos dice qué es lo que están haciendo.
Un dron de la policía de Tijuana registró un caso más de lo que en el norte de México llaman mulas ciegas. Estaban personas en la cajuela de un vehículo y que pues les dijeron que ahí se metieran porque los iban a cruzar. Entonces, sí es algo que hemos estado advirtiendo a últimas fechas. Lo extraordinario en estos casos es que el automovilista no sabe que lleva gente en el maletero de su auto. Es una práctica detectada en años recientes donde traficantes de personas buscan automovilistas que cruzan frecuentemente la frontera. Sin que el dueño se dé cuenta, esconden migrantes en su auto. Es en zonas que inclusive pues ni siquiera están cerca de la línea. O sea, por eso hay que llevar a cabo una investigación. Autoridades estadounidenses han detenido a varios conductores en las garitas, pero cuestionan que se trate de contrabandistas involuntarios. Aduanas y Protección Fronteriza nos dijo que generalmente cuando un automovilista lleva gente en la cajuela es porque es cómplice del contrabando. Lo mismo han dicho a la Fiscalía de Baja California. Lo que nos han compartido las autoridades americanas es de que típicamente cuando alguien cruza con una persona es porque tiene conciencia y tiene conocimiento de que está cometiendo un delito, aunque no sepa qué es lo que contiene el vehículo. En Tijuana, la Fiscalía General de la República solo confirmó que ya está indagando sobre estos casos. Pero ante la incredulidad original de las autoridades, el problema parece extenderse. En zonas fronterizas como Tijuana, Tecate, Mexicali, Ciudad Juárez y otras, quiero alertarles sobre esta modalidad criminal denominada mulas ciegas. Los criminales acechan lo mismo a turistas que a residentes del lado mexicano. Se ha detectado que inclusive los guardias de algunos fraccionamientos con seguridad privada son cómplices. Particularmente vulnerables son quienes cuentan con la visa Sentry, que permite un tránsito transfronterizo más rápido porque previamente han sido verificados por el gobierno norteamericano. La recomendación es revisar siempre la cajuela, el chasis y todo el auto antes de cruzar las garitas internacionales. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Una pequeña pausa comercial, regresamos con más información. Tremenda polémica en México por libros escolares a punto de distribuirse. Aseguran que tienen varios errores. Van a regular en Colombia el uso de la inteligencia artificial en las cortes judiciales. Detalles al regresar. Pasamos a información de México, donde crece el descontento entre padres de familia y maestros por los nuevos libros de textos gratuitos que están a punto de ser distribuidos en las escuelas y colegios del país. Aseguran que tienen varios errores. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos informa. Por presuntamente tener errores y carecer de contenido relevante, en México se pide que los libros de texto gratuito para primaria y secundaria no sean entregados. Aseguran que los ejemplares no sirven. Estos libros no enseñan a pensar. No se tomó en cuenta la opinión de especialistas, ni de madres y padres de familia. Estamos sin duda ante un gravísimo y peligroso retroceso en la educación de nuestra niñez. Otro cambio notable es que se terminó la separación de las materias, optando por ofrecer un conocimiento más general de las disciplinas. Acción que este profesor contrasta al considerar una oportunidad para los nuevos tiempos. Y yo lo considero adecuado. Esta hiperespecialización considero se debe dar en la universidad, pero desde básica debemos ser como un conocimiento más integral y más global. Ya sabíamos que no iba a haber materias. Además señalan que a unas semanas de iniciar el nuevo ciclo escolar 2023-2024, los libros no han sido presentados formalmente para evitar que académicos los puedan revisar. La evaluación de PISA, que se dejó de hacer desde el 2018, no sabemos si los elementos fundamentales de esta evaluación, que es un estándar internacional, no nos han dejado saber si estos libros de texto corresponden a desarrollar estas habilidades que los niños necesitan para salir adelante de la vida. Secciones como matemáticas solo tienen 24 hojas con errores, pero los libros ya se encuentran en distintas zonas escolares a punto de ser entregados. Cabe destacar que organizaciones pro familia se encuentran en desacuerdo de que en las nuevas herramientas de educación exista el lenguaje inclusivo e ideologías de género. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. En otros temas, aumenta la preocupación por el aumento del trabajo infantil ilegal en Estados Unidos. De acuerdo al Departamento de Trabajo, en los últimos 10 meses se han encontrado casi 5,000 niños realizando labores peligrosas. La dependencia agregó que la migración de menores no acompañados podría ser una de las causas del aumento en un 44% con respecto al año pasado. Por otra parte, el Departamento de Justicia inició una investigación al Departamento de Policía y a la ciudad de Memphis. Esto viene después de 7 meses de la muerte del afroamericano Tyre Nichols a mano de 5 policías que ocurrió en una parada de tráfico. La fiscal general Christine Clark
anunció que va a investigar varios casos de muertes de afroamericanos para ver si todos concuerdan con actividades discriminatorias en ese lugar. Y un juez condenó a cadena perpetua a una madre latina que dejó morir de hambre a su hijo de 6 años. Esto ocurrió en Flagstaff, en el estado de Arizona. Elizabeth Archibeque, a quien ve en pantalla, madre del menor de Sean Martínez, quien falleció en el 2020 a causa de desnutrición luego de permanecer más de un mes encerrado en un armario, ha sido sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión. El juez consideró sus actos como crueles, atroces y depravados. Vamos a pasar información de Colombia, donde van a comenzar a regular el uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial, después de que un juez se valiera de esta herramienta para redactar sentencias sin percatarse que contenían varios errores. En Bogotá, Carolina Gómez nos explica. Uso autorizado y regulado de la inteligencia artificial. Eso fue lo que solicitó la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional luego de que se conociera que un juez la utilizaba a través del ChatGPT para formular preguntas y obtener respuestas que le ayudaran a resolver un caso y a redactar la sentencia, lo que generó que lo contrademandaran a través de una tutela por hacer uso de esta herramienta. Si bien las tecnologías de la información y las comunicaciones son valiosas para agilizar y facilitar la administración de justicia, resulta imprescindible establecer límites y controles claros en el uso específico de la inteligencia artificial, como en el caso del ChatGPT. La Corte Constitucional aceptó evaluar este tema y, en algo inédito para Colombia, si lo ve pertinente, comenzar a indagar, legislar, poner límites y controles sobre su uso, resguardando el debido proceso en cada decisión judicial. No queremos llegar al punto en que cualquier operador judicial pueda decidir utilizar cualquier herramienta tecnológica sin una validación técnica y operativa con los respectivos controles. De hecho, este mismo análisis se trasladó a la educación superior de universidades de toda Colombia. Se reunieron en Medellín para discutir el tema y llegar a acuerdos de cómo enfrentar los nuevos retos que trae este avance tecnológico. Debemos acoger y reinventarnos desde la inteligencia artificial para poder cumplir con nuestra misión, que ayuda a que la sociedad, en la medida que implementa estrategias basadas en inteligencia artificial, puede ejercer la custodia de que estos elementos construyen sociedad. Las opiniones sobre la inteligencia artificial están divididas. Unos dicen que son una amenaza para profesiones u oficios y otros más dicen que resistirse a su uso resulta una tontería, que lo mejor es analizar cómo pueden convertirse en aliadas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Los invitamos a que se queden con Cierre Edición. Hay más noticias al regresar. Salió de la cárcel para ser un cocinero exitoso. Un hombre latino se ha convertido en la sensación al crear unos tamales muy originales. Médicos estadounidenses logran histórica cirugía de desaparición de unos siameses guatemaltecos. Entérese al volver. Tenemos todos los detalles y todas las imágenes. Un hombre latino jamás imaginó que el haber cumplido una sentencia en prisión sería el inicio en un cambio radical en su vida y lo ha convertido en un exitoso emprendedor. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira nos tiene su historia. Y este va a ser la masa. Sí, aunque parezca extraño, con Doritos, John prepara la masa para unos tamales con carne, que les agrega queso derretido y frijoles. Doritos es uno de los, los chips que les gustan más a la gente. Y la masa tiene el queso de los Doritos y por eso les gustan. Lo particular de estos tamales es que John aprendió la receta estando en una prisión de Arizona purgando una sentencia de 2 años y medio por crímenes no violentos que cometió. Estos tamales hechos con Doritos eran el invento favorito cuando John y sus compañeros de prisión se reunían para celebrar algo en particular, como cuando uno de ellos quedaba en libertad. Cuando nos juntábamos, todos tienen que traer algo, como sopas, Doritos, carne, lo que sea. Alimentos que siempre anheló tras salir de prisión. Por eso hace 2 años decidió abrir este pequeño restaurante ambulante que le llamó Prison Pies, donde vende esos particulares tamales que han tenido buena aceptación. Yo no lo creía que iban a estar tan buenos así, pero sí están. Mi hijo ya me había dicho que viniéramos y aquí estamos ahora. Además de ese pequeño restaurante, John abrió una imprenta y una línea de ropa y agradece el tiempo que estuvo en prisión porque le ayudó a enderezar su vida. Sí me enseñó que no era una parte para mí, sí era bueno porque nunca regresé, nunca quería regresar.
En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Bronny James, el hijo del basquetbolista LeBron James, fue dado de alta 3 días después de haber sufrido un paro cardíaco. Este jueves el equipo médico de Bronny James indicó que recibió un tratamiento exitoso y fue enviado a casa. Ante la noticia, la estrella de la NBA envió un mensaje en redes sociales a sus fanáticos agradeciendo las oraciones y el apoyo que le han brindado a su familia. Una pequeña pausa, regresamos con más a cierre de edición. Médicos logran histórica hazaña al separar a 2 hermanos unidos por la cabeza. Al regresar, le tenemos toda su historia. Médicos estadounidenses realizaron una exitosa separación de un par de gemelos guatemaltecos de tan solo 4 años unidos por la cabeza. Los doctores del hospital Dayton Children's de Ohio lograron esta increíble hazaña luego de 3 intervenciones durante 4 meses. Pedro y Augusto ya regresaron a casa 14 meses después de su separación. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt.